Es un escenario muy interesante. He visto el programa muy extenso, muy completo. Obviamente ahí hay una diversidad de conocimientos y teorías que vale la pena integrar a todas estas reflexiones. Y el espacio que yo tengo lo dedico a una gran, digamos, inquietud que he manejado desde hace un tiempo y por supuesto que tiene que ver con el cambio. Estamos seguros de que el liderazgo se encarga del cambio y por supuesto, ¿por qué no decirlo? También el pseudo liderazgo. Pero en los dos hay una gran brecha interesante que hay que manejar tanto en proyectos como en la transformación empresarial, porque a cada uno se le deben asignar elementos que sin lugar a dudas, si se quiere, si se quiere, pues obviamente se tiene que incluir en todo el contexto de lo que se quiere hacer en las organizaciones y en los proyectos. La premisa de contexto es esta pregunta. ¿Por qué la gente presenta resistencia a los compromisos que requiere el cambio organizacional? Puede ser en un proyecto o puede ser en una organización. Sin embargo, pues hay un estudio completo, incluso yo hice uno a partir de un doctorado que he terminado, sobre el tema que incide en el cambio y por supuesto la capacitación que se hace alrededor de eso para lograrlo, como en un momento determinado tiene que ser evaluada. Miren estos resultados que es interesante estudiar. Pues obviamente uno dice, ¿y cómo lo logran? Claro, hay organizaciones especialistas en mirar qué está pasando alrededor del mundo en temas como estos. Pero, por ejemplo, decir que el 87% de los trabajadores a nivel mundial no está comprometido ni le satisface el trabajo. Eso es bien importante entenderlo porque claro, fíjense que perfectamente que más del 60% de la gente no es feliz en el trabajo, llámese proyecto, llámese empresa, lo que sea, pero miren datos como en China, que son estudios que en algunos casos son discretos y privados para no afectar, si se quiere, la estabilidad de la persona que responde a la encuesta, porque en eso también nos caracterizamos. Y por supuesto, bien México que está más cerca a nosotros, en España está un poco más y obviamente tenemos datos, si se quiere, confirmados que hoy en día el trabajo, primero no define la identidad y en algunos casos ni siquiera es una prioridad y lo consideran como una fuente de frustración. Y no sé si estoy en un proyecto, si hoy no, pero finalmente, ¿a qué llegamos? A concluir de que todos estos cambios y transformaciones empresariales, ya sea por proyectos que en el caso de proyectos, y obviamente hay proyectos que son extensos, como hay proyectos muy cortos, o en el desarrollo empresarial que es constante, seguramente que van a aparecer estos dos factores. ¿En qué medida esos dos factores, si se quiere, se deben considerar? Pues obviamente el liderazgo es muy universal. Hay infinidad de teorías sobre liderazgo, se han escrito miles de libros, todos conducen a lo mismo y por supuesto, de alguna otra forma, se puede influir en los demás para que los demás hagan lo que el líder considera desde el ejercicio del pseudo o del liderazgo, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de liderazgo, pues obviamente podemos considerar tres elementos. Uno de ellos, si se quiere, eh, la liberación de energía humana, ese es el verdadero liderazgo, es decir, la capacidad que tenemos desde nuestra posición de liberar energía humana teniendo en cuenta los sujetos, el que piensa, el que sabe, etcétera, o la parte de la persona que en algunos casos cuando se miran por el otro lado es muy desconocida, ¿no? Ese ser, digamos que no está considerado en todas sus dimensiones y hacen parte importante de todo esto, si se quiere, de toda esta dimensión que estamos trabajando. Por otro lado, esa capacidad de influir en los demás, que también es liderazgo utilizando las fuentes de poder, que ahí las ven ustedes, el legítimo, el coercitivo, la recompensa, la referencia, el de experto, cualquiera de ellos. Por supuesto, hay unos muy notables a la hora de hacer cosas o a la hora de generar dinámica de cambios, ¿no es cierto? Y el otro elemento es el espíritu emprendedor, que es muy transformador
en casos muy puntuales o muy grandes, pero que genera una dinámica muy importante y por supuesto hace ver las competencias psicomotrices que orientan a los individuos a generar un sistema autoorganizado. Es fundamental entenderlo porque aquí hay muchas reflexiones que si quiere uno, podría en un momento determinado entendérselos. ¿Qué factores influyen en ese ejercicio de liderazgo? Obviamente hay que entender de que lo que cuenta ahora en las organizaciones y que hace años ya hemos girado a esta teoría, no es el liderazgo el que cuenta, sino el ejercicio del liderazgo. Ahí hay una gran digamos, dimensión, una brecha importante sobre lo que uno piensa y lo que realmente se hace, porque tenemos potencialidades, pero finalmente en muchos casos no se explotan y obviamente cada uno tiene una facultad de liderazgo que habrá que definirla y entenderla para ver en qué medida puede influir en los demás, pero sí es importante que cuando se habla de esto, de liderar procesos, etcétera, estamos hablando de que hay factores que no se pueden descuidar. Y de esa manera hemos intentado, digamos, incorporar a estas reflexiones elementos importantes alrededor del liderazgo que hoy en día ya no se desconocen y que el ser humano es mucho más sensible alrededor de ello y que por eso en un momento determinado pues puede incluso hacer fracasar un proyecto, ¿no es cierto? En términos básicos, fundamentalmente esto, el clima, las condiciones, la ética y la bioética que usted lo han mencionado de manera muy interesante, el respeto a la persona que en muchos casos es invisible. Yo creo que he observado muchas organizaciones en el mundo donde esto se ignora. El factor confianza que en un momento determinado tampoco se hace muy presente en los proyectos. El reconocimiento, a veces llegamos hasta lograr ni se nos olvida reconocer y celebrar. Y por supuesto, algo muy importante que es el manejo de la actitud. Estas dos actitudes, pero con un énfasis muy importante sobre todo esto que produce motivación. Alrededor de la motivación hay también muchas reflexiones. Cómo se consigue que tanto en los proyectos como en las organizaciones hablemos de motivación intrínseca, extrínseca o trascendente. De esa manera, porque por ejemplo, a los humanos o a los colaboradores, este factor es importante, creo que es la más importante alrededor de el esquema de motivación para lograr una motivación total. Es que fíjense que ellos consideran que el 32% de trabajo de su motivación alrededor intrínseco está en el ambiente y un porcentaje muy grande en la percepción del crecimiento, en el 68% casi, es decir, cuánto he crecido, cuánto he aprendido, cuánto me siento útil, no utilizado, etcétera. Y la motivación extrínseca alrededor del cumplimiento de los elementos contractuales que tiene la organización, el proyecto con sus miembros o colaboradores, y la trascendente por el respeto a la personalidad y orientaciones políticas, sociales, qué sé yo, sexuales, si se quiere, religiosas, es parte de esto, pero que influyen de manera importante, o que esta observación no es, digamos, una cosa muy puntual, es muy extensa porque llevamos años haciendo este estudio y hemos ido integrando elementos. Aquí están las funciones de un líder. En las funciones de un líder, si se quiere, pues obviamente aparece todo lo que en un momento determinado se busca, ¿no es cierto? El líder responde por la dirección, ¿cierto? ¿Para dónde va la organización? ¿Para dónde va el proyecto? El líder es responsable del cambio, se vuelve agente del cambio, es el conductor del grupo y por supuesto es el vocero o el interlocutor. Ahí hay muchas cosas de que, bueno, dado el tiempo no voy a ir muy despacio porque finalmente esto es de mucha reflexión. Es parte de lo que uno busca y que si quisiera encontraría muchos elementos. El liderazgo transformacional de este milenio, que es un desafío importante, pues está imponiendo cosas que en un momento determinado, en una época pasada, no muchos años, parecían no consideradas como importantes o por lo menos no se ponían en prioridad. Hoy sí, hoy ya este tema impone conductas innovadoras, por supuesto, confianza desde el ejemplo como generador de actitudes, orientar hacia los horizontes primero personales, porque es parte también de que en un momento determinado, cuando dije por qué la gente no es feliz en el trabajo, un porcentaje muy grande, tenemos datos sobre eso, no le da sentido al trabajo con relación a su proyecto de vida, primero porque no lo tiene. Y por supuesto que hay datos interesantes como que la gente no le gusta lo que hace porque tampoco sabe lo que le gusta, pero todo esto es parte de lo que no se estudia
o en un momento determinado no se integra para decir, vamos a construir un verdadero equipo de alto rendimiento, pero no podemos empezar con el objetivo a rajatabla sin necesidad de interiorizar y entender un poco muchos factores que hacen parte con el ser humano, ¿no es cierto? Y por supuesto, ¿cómo se hace para liderar o construir a partir del liderazgo el ejemplo para vivir un sistema de valores que construye una cultura organizacional? Y en proyectos es así, lo hemos mencionado ahora. Arrancar por ahí, obviamente, vamos a ver en un momento determinado lo que se ha visto, como en gran parte de la responsabilidad. La complejidad de esto también se origina entre la relación entre los miembros del equipo de proyecto. Claro, uno dice, cuando hablamos de trabajar en equipo, primero tenemos que ponernos de acuerdo en un objetivo. En un proyecto es exactamente igual. Tenemos que estar de acuerdo en un objetivo, mirar las fortalezas y debilidades de los miembros del equipo y ver cómo se relaciona entre los miembros del equipo, porque hay elementos que los vamos a mencionar en un momento que tienen que ver con el ser humano y de la forma como el ser humano intenta relacionarse. Entonces, aquí hay elementos prácticos. Arrancamos por la estrategia, es fundamental para entender de que si la estrategia no está clara, obviamente, como lo dije en su momento, tenemos grandes dificultades para saber que la estrategia es importante y el que no sabe para dónde va llega donde no quiere, y eso es lo que le pasa en algunos casos a determinadas iniciativas, cambios, etcétera, porque hay que tener claro el foco de la estrategia. Y por supuesto que eso es lo que hay que compartir. El estilo de dirección es fundamental, lo que está en negrilla yo creo que es vital, lo otro no, pues obviamente sí es importante. Y por supuesto lo que dije ahora, la relación con el equipo y la autonomía que se da alrededor de lo que en un proyecto se necesita para que la gente se sienta importante, para que diga que está contribuyendo, que está siendo útil, no utilizado y que en un momento determinado está siendo respetado, etcétera, como hemos mencionado. Aquí hay otros factores más importantes, digamos, en términos prácticos de conocimiento, pero que se vuelven invisibles a la hora de planear. Yo digo, lo mismo pasa con la formación, que lo voy a mencionar porque es una de las causas fundamentales. Hablamos de transformación y educamos a las personas en transformar y en liderar el cambio, pero se nos olvida mirar elementos importantes que en un momento determinado hacen que ese esfuerzo que se hace pues obviamente no tenga mucho sentido, la identidad, el temperamento, la forma de actuar, el estilo de pensamiento, la actitud, etcétera. El líder es responsable de factores interesantes, pero que a veces, pues obviamente, considerarse líder solamente para lograr un resultado a cualquier costo no es eso lo que estamos buscando. Es lo que estamos cuestionando porque en muchos casos alguien me preguntaba un día que qué era la tiranía. Eso es fundamentalmente un sinónimo del pseudoliderazgo también. Dice ese uso de poder abusivo y exagerado que hace que la gente se sienta mal y que obviamente bajo la emocionalidad del miedo cumpla, que es lo que busca realmente el pseudoliderazgo. Entonces aquí está la definición, una de las definiciones en términos prácticos, ¿no es cierto? Por supuesto, porque uno dice, ¿por qué la gente no le gusta el trabajo? ¿Por qué la gente no quiere estar donde está? Obviamente en muchos de los países, sobre todo en los nuestros que son muy conocidos, la misma necesidad hace que la gente se resigne a vivir en un ambiente tóxico, en un ambiente donde es maltratado desde la primera hora hasta la última y que en un momento determinado, pues eso provoca, si se quiere, resentimiento, odio, agonía, asfixia, egoísmo, rechazo, aislamiento, no compromiso, incluso sentimientos de venganza, todo esto porque realmente cuando el estilo de liderazgo, el estilo de pseudo liderazgo, realmente no está dentro de las condiciones que se esperan, todo esto es parte, digamos, del impacto que tiene, ¿cierto? La buena disposición se baja o se acaba, el entusiasmo no es bueno, las iniciativas no se dan porque finalmente entra en el compromiso de que no es mi proyecto, es un proyecto de otros, se baja la moral, etcétera, la solidaridad, la consideración, todo esto se pierde en temas, digamos, de expresión, porque cuando uno ve, pues uno dice, ¿por qué cambian las empresas? Porque hay alguien que lidera de una buena o mala la transformación, ¿cierto? Y por supuesto, cuando se habla de un pseudo liderazgo transformador, pues obviamente se tienen muchas características. Lo que sí es importante es que hay una verdadera, digamos, dicotomía o una reflexión antagónica de lo que uno piensa que es liderazgo, ¿no? Porque casi siempre atribuyen el concepto de liderazgo al que logra resultados, pero no se mira
el interno, de cómo lo logró y qué tantos resultados se produjeron en todos los ejes que realmente constituyen el desarrollo integral. Y entonces estos son parte de eso. Es decir, hay temas de sinceridad, de manipulación, de engaño, etcétera, de imposición, de agresividad y por supuesto, como dice al final, la opción es obedecer y nada más. Eso no es liderazgo desde mi punto de vista. Y obviamente esto es la gran inquietud es ¿por qué existen ejercicios de liderazgo a pesar de múltiples esfuerzos con capacitaciones? Y ahí es donde, digamos, está en parte la esencia de lo que estamos diciendo. Fundamentalmente, hemos perdido en términos prácticos el norte y obviamente la evolución que ha tenido el desarrollo humano, etcétera, que ahora mismo no podemos hablar de que se puede hacer lo que hacíamos 10, 15, 20 años atrás alrededor de lo que era dirigir un equipo, coordinar una organización, un proyecto. No puede ser. Esto es parte de esto. Entonces, de esa manera, si se quiere, pues se busca que en términos prácticos, ¿cuáles las consecuencias de no hacer bien esto? ¿No es cierto? Y por supuesto uno se pregunta a veces por qué fracasan, por qué van mal, etcétera, porque está demostrado que el cambio en las organizaciones no es solamente tecnología ni medios. La parte humana tiene un porcentaje muy grande. Y sobre esto, digamos, a veces se habla mucho, pero se invierte poco. Es decir, no preguntan las organizaciones sobre la estructura y la forma de ser y en un porcentaje muy grande hablan de el talento humano como gran protagonista de todo el éxito que tienen, entre comillas, las organizaciones, pero detrás de eso no hay sino un gran discurso, el resto no es nada. Hay que mirar un poco todo esto, que obviamente podríamos analizarlo y tenemos análisis detallado de cada cosa, pero sí es importante ver todas estas acciones resultantes de la imposición y por supuesto, alrededor de ello, pues obviamente la fuente del problema, fíjense que aquí hay un estudio que hicimos una investigación a nivel nacional e internacional y nos encontramos con datos interesantes. El 68% de la gente que se capacita en temas de transformación no aplica lo que aprende. Por múltiples razones, también están estudiadas, por supuesto. Hay una gran tendencia a generar, digamos, sistemas fuertes a veces de formación, pero sin análisis, digamos, multidisciplinario. Es un tema que en un momento determinado en las organizaciones que viene el agite el día a día, yo digo que muchas no lo terminan a uno de contratar cuando ya tiene trabajo atrasado, entonces no le dan espacio a esto, menos a la reflexión para entender cuáles son los factores que ayudan realmente a transformar la organización desde la formación, porque ahí hay parte de la intención. Mira, hay algunos datos interesantes que están demostrados y están soportados. El 63% de las organizaciones que encuestamos cuenta con un programa de formación, pero solo la mitad mide el impacto que tiene la formación. ¿Qué quiere decir? Que hay un esfuerzo repartido, digamos, entre lo que sirve y no sirve, porque si yo hago capacitación solo por cumplir una norma o por tener una referencia o por generar un indicador, estoy perdiendo el tiempo. Entonces, la gran reflexión que en un momento determinado damos es un porcentaje muy grande de los esfuerzos que están haciendo en las organizaciones para capacitar a las personas no está siendo aprovechado. De ahí se viene que se siga continuando con los métodos que en un momento determinado hacen posible, digamos, transformaciones a cualquier costo. Y, por supuesto, la inefectividad de la capacitación tiene muchos factores que se relacionan, como lo mencioné ahora en los proyectos, la falta de una visión compartida alrededor estratégico, etcétera, el carácter ontológico de todas las propuestas, el razonamiento traductivo, el tema de innatismo de las ideas, el enfoque axiológico y hologramático de todo lo que se ve, la ambición y la energía, todo este tema, digamos, alrededor de ello es una reflexión que conduce a decir, ahí hay una brecha importante y una fuente de análisis que tiene que resolverse, porque ahora que hemos pasado con la nueva realidad del cambio que ha sufrido el mundo después del COVID, pues nos vamos a encontrar con que también aparece un ejercicio de liderazgo que hay que mirarlo muy bien, como es el liderazgo remoto. ¿Cómo hago yo para que a partir de este modelo de trabajo deslocalizado, etcétera,
todo esto vaya a funcionar también, que no va a ser tan sencillo y por supuesto hay actitudes que influyen en el pseudoliderazgo, que hemos mencionado algunas, pero sí, finalmente, como lo dice en un libro que se llama Las empresas que caen, J. Collins, pues obviamente el tema es de entenderlo un poquitico, es decir, algunas, su resultado depende de la forma como han liderado los procesos de cambio y de transformación. Aquí hay algún ejemplo si lo vemos de manera multidisciplinaria, como las variables que interactúan en un líder real, ¿cierto? No se deben desconocer en los procesos de formación y en los procesos de seguimiento. Es fundamental verlo de esta manera porque ahí hay un gran esfuerzo y, por supuesto, la forma que en un momento determinado también se debe entender cuando hay un verdadero liderazgo y, por supuesto, se refleja esa sensibilidad hacia los objetivos y hacia las personas. Pero ahí hay parte, digamos, de unas dimensiones que se ven visibles en muchas empresas, están aquí. El burócrata, el autócrata, el permisivo y el verdadero líder. Y por supuesto esa capacidad de influir en los demás desde cualquiera de estas tres dimensiones. Desde la parte psicomotriz, cuando hay bastante energía y que se ve, estamos viendo una dimensión muy importante, esa dimensión dominante, psicomotriz, activa, etcétera, donde nos orientamos a hacer, la capacidad cognitiva, donde nos esforzamos por el conocimiento y la planeación, y por supuesto la orientación hacia las personas que en un momento determinado también hacen un papel importante en el ejercicio de liderazgo. Aquí hay, digamos, como para ir concluyendo, estrategias positivas, algunas, porque no es exhaustivo esta recomendación, pero sí buscamos en temas prácticos qué debería uno tener en cuenta para que en un momento determinado parte de lo que uno quiere lograr no se transfunda, si se quiere, en elementos que hay que gerenciar porque no los tuve en cuenta a la hora de que no tengo el espacio ni el tiempo y a veces ni los recursos para lograrlo. Entonces, el tema de excesivo control, etcétera, muchas cosas que van ahí alrededor de ello, pero fundamentalmente lo que se dice es, oiga, antes de arrancar, genere un modelo reflexivo para que podamos emprender un proceso de formación, entrenamiento, si se quiere, dentro de las condiciones en que se cohesiona el equipo, ¿no es cierto? ¿En qué medida los resultados posibilitan, si se quiere, ganancias para todos? Para el dueño del proyecto, para los colaboradores de manera colectiva, de manera individual, etcétera, para todo el mundo es parte fundamental de esto. Es decir, responsabilidad y éxito personal, responsabilidad y logro de reconocimiento, evaluar y reconocer, motivación total. Todo esto es parte de las grandes reflexiones que en un momento determinado se quería compartir. Ahora yo digo esto que me parece una frase que en un momento determinado para mí tiene su sentido. Reconocer como líder a quien dirige un cambio sin respetar a los demás es un concepto errado. Yo creo que las organizaciones no se van a transformar de manera activa así, de una u otra forma, y más en esta década que ha habido grandes cambios en la sensibilización alrededor de lo que dije al comienzo, el trabajo como fuente de desmoralización. No puede ser que podamos llegar a esto. Finalmente, pues obviamente, podríamos decir que alrededor de ello hay una gran cantidad y una coherencia para entender los sistemas y los esfuerzos que en un momento determinado podríamos, si se quiere, incorporar a un buen ejercicio de liderazgo. Eso es parte de ello. Y de esa manera, pues obviamente les agradezco que me hayan invitado a esta reflexión. Yo creo que de esto hay más preocupaciones que conocimiento y por supuesto se abre una gran brecha. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario Salazar, por la exposición en relación al liderazgo y pseudoliderazgo. En esta oportunidad vamos a realizar una pregunta, ya que tenemos escasos minutos para ello. Es en relación a Carlos Godfrey. ¿Cómo articulas lo expuesto con la gestión del conocimiento en los proyectos y organizaciones? Bueno, lo que pasa es que si entendemos la gestión del conocimiento como un activo que genera capital intelectual,
porque es parte de ello también. Es decir, la gestión del conocimiento integra la forma como yo capturo información, como yo la adapto, como yo la protejo, como yo la comparto con los colaboradores y por supuesto como yo la analizo y la mejora. Pues obviamente tiene una dimensión muy importante. Y hoy, más que antes, fundamentada ¿en qué? En que la gestión del conocimiento tiene un valor intangible que las organizaciones no han hasta el momento de manera, digamos, notoria, no han empezado a calcular. Ya tenemos muchas organizaciones que a partir de ello lo valoran, todo este conocimiento lo valoran y lo vuelven un activo de la organización, incluso ya reflejan en el valor de la organización como un activo importante, como un intangible que además está perfectamente admitido a partir de las normas, las NIF o lo que sea. Este conocimiento, digamos, no es simplemente un gasto. Vaya, obviamente hay que articularlo muy bien y hay que tener dentro de todos los parámetros que constituyen la gestión del conocimiento, cuáles son los factores que agregan valor a la organización y que en un momento determinado ese valor, si se quiere, es lo más apreciado antes que el capital estructural, ¿no es cierto? Entonces ahí está muy apreciado el capital humano, el capital relacional y el capital estructural, pero finalmente este capital humano que tiene un valor importante, en muchos casos no se están articulando, se están dejando de lado. Desde mi percepción, por supuesto, es un punto de vista que corresponde, digamos, a una realidad que he vivido y que además en nuestro rol alrededor del desarrollo de esquemas exitosos e innovadosos en calidad de la gestión, creemos que hay un esfuerzo importante que desarrollar. Muy bien, gracias, estimado Mario Salazar, por la presentación y el tópico tan interesante que has podido abordar el día de hoy. Muchas gracias por la Todo gusto. presentación nuevamente y gustosos de haberte tenido en el Congreso y esperamos contar contigo en alguna otra oportunidad el próximo año. Muchas gracias, Mario. Con todo gusto.